Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Leamos juntos esta palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Esta es la segunda parte de la serie de mensajes de la lucha o la guerra espiritual. Y si no escuchó la primera parte, le recomiendo que lo escuche para tener más conocimiento bíblico acerca de esta batalla. Porque, hermanos, muchas personas ignoran acerca de la batalla espiritual. Hay gente que, como decía la semana pasada, a todo le mete la culpa al diablo, comete imprudencias y todo es el diablo. Y hay otro grupo de cristianos que no toman en cuenta que realmente estamos en una lucha espiritual. Pero la palabra de Dios nos da luz para saber realmente cómo es esta lucha espiritual, para conocer a nuestro enemigo, para conocer sus acechanzas, sus ataques y para entender que somos cristianos y que somos soldados de Cristo. La Biblia nos habla y la palabra de Dios nos enseña de una manera muy seria y solemne acerca de esta batalla espiritual con un enemigo invisible y las huestes espirituales de maldad. Hay solo dos ejércitos. Está el ejército de las tinieblas y el ejército de Dios. Y gloria a Dios porque ya fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, según dice Colosenses 1:13. Y ojalá que así sea. Y ojalá, hermano, que cada uno de los que estamos en este lugar estemos seguros de que ya no somos parte del reino de las tinieblas, que ya hemos sido sacados del dominio de Satanás, que como dice la palabra en Primera de Juan, el mundo entero está bajo el maligno, que ya no estemos bajo el dominio del maligno, sino que estemos en el reino de la luz y que hoy seamos soldados de Cristo. ¡Qué alto privilegio ser soldados de Cristo! Hemos sido colocados en un sitial de honor, en un sitial de honra. Los soldados llevan la bandera de la patria que representan. Yo creo que usted lo ha visto. Cada soldado de cada país lleva su bandera, porta su bandera. Y hermanos, ellos se sienten honrados de representar a su patria en esas guerras y en esas batallas. Para ellos es un alto honor pertenecer al ejército y más aún si el ejército es de alguna potencia mundial. Pero ahora meditemos nosotros, qué alto privilegio ser soldados de Cristo, qué alto privilegio ser soldados del reino de Dios. Fuimos sacados del muladar, como dice la Biblia, fuimos sacados del estercolero, de la inmundicia, de la terrible esclavitud y dominio de Satanás para ser parte de este bendito ejército. Debemos vernos por la fe como Dios nos ve y debemos gozarnos en la honra que Dios nos ha dado. Fíjese que en el Salmo 49:20 dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Muchas veces no entendemos la honra que Dios nos ha dado, pero necesitamos creer, entender y valorar la honra que Dios en su infinita misericordia y por la sangre preciosa de Cristo nos ha dado. Es por eso que aunque el enemigo ya está vencido y ya tiene su sentencia final que será ejecutada al final de los tiempos, que como vimos la semana pasada será lanzado al lago de fuego y ahí será atormentado por los siglos de los siglos.
Él en este tiempo está lanzando sus ataques al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere sacarnos del ejército, Él quiere dañarnos, Él quiere dañar nuestra fe, Él quiere apartarnos de Dios, quiere desanimarnos, quiere estorbar el avance de la obra de Dios, quiere que nos rebelemos contra Dios, quiere destruirnos. Él solamente quiere nuestro mal. Pero la palabra de Dios dice en 1 Juan 4:4 que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque con nosotros está el vencedor, con nosotros está el victorioso, porque como leímos en Colosenses 2:5 la semana pasada, Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso también, como está escrito, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, hermanos, qué victoria y qué maravilla ser parte del ejército del vencedor. Pero hermanos, somos soldados y cada soldado tiene una responsabilidad personal. El tema de hoy es el estado óptimo del soldado de Cristo. En todo ejército hay requisitos y no puedo introducirme a la armadura espiritual sin antes ahondar un poquito más, hablar un poco más acerca del estado en que el soldado debe estar para poder llevar esa armadura y pelear la buena batalla de la fe, resistiendo los ataques del enemigo. En el mensaje anterior hablamos de cómo el soldado debe estar bien alimentado, cómo el soldado debe estar bien ejercitado para estar listo y estar preparado para los ataques. Pero sigamos meditando en este tema. En 1 Timoteo 6:12 se nos dice: pelea la buena batalla de la fe. Y aquí en Efesios 6 que leímos en esta noche dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El enemigo es real, las huestes infernales son reales. Es importante entender, como leímos la semana pasada, que el enemigo está activo. Y quiero que lo leamos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Leámoslo nuevamente, porque es importante tener en mente, en nuestro corazón, y ser conscientes de qué tan activo está nuestro enemigo. Dice 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Como meditamos la semana pasada, mire, el diablo anda destruyendo niños, anda destruyendo jóvenes, anda destruyendo matrimonios, anda destruyendo hogares, anda destruyendo familias. El mundo entero está bajo el maligno y usted mira cómo va en una bajada decadente. El diablo anda destruyendo congregaciones, el diablo quiere destruir cristianos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire cuán activo está el maligno, buscando a quien destruir, buscando a quien atacar, buscando a quien apartar de los caminos de Dios, a quien confundir, porque aquí se le está hablando a la iglesia. Por supuesto, como ya leímos y como lo vimos la semana pasada, el mundo entero está bajo el maligno y Él los está destruyendo. Pero la iglesia de Dios, también el enemigo la está atacando y la quiere destruir. Pero aquí le está hablando a la iglesia y la primera parte dice: sed sobrios y velar. Habla de estar despiertos, habla de estar alertas, habla de no estar desprevenidos. Pensemos en esta noche, ¿de qué le serviría a un soldado estar fuertemente armado, pero dormido en una batalla? ¿De qué le serviría? De nada. Él ni siquiera se daría cuenta cuando el enemigo lanzara sus misiles o sus ataques. Y hermano, Dios nos habla
en esta noche, porque si algo necesita la iglesia de estos últimos tiempos es un despertar espiritual, es un avivamiento, un verdadero avivamiento espiritual. En la Biblia un avivamiento no es bulla, como en la actualidad se le hace ver a la gente. El cristianismo actual es solo de bulla, es solo de sentimentalismo, es solo de emocionalismo. El verdadero avivamiento no es de bulla, no es de sentimiento, no es de emoción, ni siquiera son profecías o dones espirituales, porque como vemos en la iglesia de Corinto, ellos tenían todos los dones, habían sanidades, habían profecías, pero ellos vivían en carnalidades y descuidados espiritualmente hablando. El verdadero avivamiento implica arrepentimiento, el verdadero avivamiento implica conversión y búsqueda real y genuina de la presencia de Dios, una relación personal con Dios, en oración, en meditación de su palabra, en una vida de obediencia, en una vida de santificación. Y nosotros necesitamos ese avivamiento genuino, donde dejamos las costumbres religiosas, donde dejamos los emocionalismos y nos volvemos a Dios de todo corazón. De todo corazón. Sed sobrios y velad, estad despiertos. En Apocalipsis leímos la semana pasada cómo a medida que se acerca el fin, el diablo sale con más ira, con ataques más intensos, porque sabe que le queda poco tiempo. Pues así nosotros también, a medida que vemos el final, a medida que vemos cómo las profecías se están cumpliendo, debemos levantarnos de ese sueño espiritual, porque Cristo viene y queremos ser vencedores. Leamos en el libro de Romanos capítulo 13 y mire qué claro nos habla Dios. Romanos capítulo 13 versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo. Conozcamos el tiempo. Miren cómo todo se está cumpliendo. Es que es impresionante cómo todas las profecías de la Biblia se están cumpliendo tan literalmente. La Biblia dice que en los últimos tiempos los días serán acortados. Díganme si no se está cumpliendo esa profecía. La Biblia dice que la maldad iba a ser multiplicada. Díganme si no se está cumpliendo. La Biblia dice que el amor de muchos iba a ser enfriado. Díganme si no se está cumpliendo. Mira, hermano, tanta profecía, es que sería un listado, sería otro tema, ya lo hemos hablado en este lugar. Pero viendo todo lo que estamos viendo, escuchando todas esas noticias tan terribles de cómo este mundo va en una bajada decadente, es tiempo de despertar. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Si nos habla así el Espíritu Santo, es porque sabe que tenemos esa tendencia a dormirnos espiritualmente, a relajarnos. Pero sigue diciendo: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pensemos en ese panorama. Nosotros dormiditos y el león rugiente buscando a quien devorar. El león rugiente buscando devorarnos a nosotros, devorar nuestra fe, devorar a nuestra familia, devorar los matrimonios, devorar las congregaciones, buscando destruir la obra de Dios en el mundo, y nosotros dormidos, nosotros distraídos, nosotros enajenados como zombies en este mundo. El mundo de por sí anda como zombie, hermano, pero con la tecnología. Ustedes miran a la gente puro zombie. En todos lados la gente anda con el celular. No le importa, van manejando con el celular, van caminando con el celular. Todo es el celular, como zombies. Y así anda muchas veces el cristiano. El diablo como león rugiente, el diablo con sus acechanzas, el diablo poniendo trampas y tratando de debilitarnos en la fe. Y el cristiano dormidito, el cristiano, hermano, en una enajenación, ocupado en tantas cosas de esta vida. Como dice un canto antiguo: despertemos, hermanos queridos, de este sueño profundo y fatal. Ya no es tiempo que estemos dormidos en nuestra vida espiritual. Y es por eso que el enemigo
la iglesia de Cristo a nivel mundial, porque estamos dormidos, porque hemos perdido la sobriedad, porque estamos ocupados con tantas cosas, mientras nuestra vida espiritual está siendo devorada, mientras muchos soldados están cayendo heridos, mientras las almas, incluyendo nuestros amados y nuestra amada familia, se está perdiendo. Es tiempo de despertar. Mire cómo el enemigo ha ganado ventaja. Mire cómo el pecado ha penetrado en las iglesias, en las congregaciones. Mire cómo el cristianismo de la actualidad no es ni la sombra de hace 50 años. Hace 50 años, usted no crea que se vivía el evangelio como el de la actualidad. Que la gente bailando en los templos, que los danzarines, que las rifas, que las bullas, que hasta discotecas cristianas, que gritos, que saltos. Hermano, eso es moderno. Usted no mira en la palabra de Dios que Pablo andaba con una su banderita ahí danzando. No, hermano. Dios nos habla, nos llama a un verdadero evangelio y a un verdadero despertar espiritual. Es tiempo de despertar. Fíjese que Dios en su misericordia muchas veces trata con nuestras vidas y nos conmueve todo. Manda como terremotos en nuestra vida espiritual. Manda situaciones o problemas a nuestras vidas para ver si así despertamos, si así nos humillamos, si así nos arrepentimos, si así comenzamos a buscarle, si así comenzamos a doblar rodillas. Y muchas veces ni siquiera los problemas de la vida nos hacen doblar rodillas. Muchas veces ni siquiera las situaciones que ya no aguantamos y que ya no soportamos nos hacen humillarnos y nos hacen buscar su presencia. Y Dios en su misericordia está enviando todo eso para despertarte de tu vida espiritual, para que comiences a buscarle, para que te humilles delante de su presencia. Dios en su misericordia todavía tratando de despertar a sus amados soldados para que ese león rugiente no los devore. Dice esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día? El día glorioso cuando Cristo venga por su iglesia. Por eso es que la noche está avanzada. A medida que la noche avanza, la oscuridad es más fuerte, y por eso es que el mundo cada vez está en mayor oscuridad. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Nos habla de que despertemos, nos habla de que nos levantemos, nos habla, hermano, así ya despiertos, al despertar en nuestra vida espiritual, entonces podemos desechar las tinieblas en nuestras vidas, podemos desechar toda obra tenebrosa que aún hay en nosotros y vestirnos las armas de la luz. Pero si estamos dormidos no vamos a poder, vamos a seguir sumergidos en las tinieblas, inconscientes de que el enemigo está ganando ventaja en nuestras vidas, con sus engaños, con sus tentaciones, con sus acechanzas. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y es que aquí hay otro principio: hay que despertarnos, hay que estar alertas, de lo contrario no vamos a poder pelear la buena batalla, ni vamos a poder tener la armadura de Dios, vestirnos la armadura. Pero aquí hay otro principio espiritual que debemos entender: el pecado nos debilita, el pecado nos mata espiritualmente. No importa si es considerado como un pecadote gigantote o como un pecadito a nuestro parecer. Delante de Dios el pecado es pecado y nos daña terriblemente en nuestra vida espiritual. Fíjese que en esa lista dice glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias, que no debemos andar en eso.
En la misma lista habla de borracheras, en la misma lista habla de lujurias, que es toda inmoralidad sexual desenfrenada, es todo pecado sexual, pero también nos habla de contiendas y envidias, algo que vemos como algo simple, como normal incluso muchas veces. La envidia a veces ni siquiera se ve, aunque por lo regular sale a luz con nuestras actitudes, pero muchas veces el cristiano así vive. No se vive emborrachando, ya fue libertado de la esclavitud, del vicio. Tal vez ya no anda en pecados sexuales, tal vez ya no anda en los desenfrenos en los que anda el mundo, pero tal vez sí anda en contiendas, tal vez sí anda en peleas, tal vez sí anda en odio, o tal vez está en envidia. Hermano, a esa es señal de que estamos dormidos espiritualmente. ¿Y sabe qué? El pecado nos está debilitando cada vez más. Para estar bien vestidos, como dice el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Para estar bien vestidos de la armadura que veremos en los siguientes mensajes, debemos despojarnos, debemos desechar esas obras de las tinieblas, esas obras de la carne inmundas, sucias, que solo nos matan espiritualmente. Necesitamos despertar. Fíjese que el pecado es como el cáncer. El cáncer va carcomiendo internamente y a veces ni siquiera se sabe. Usted puede andar con cáncer. Yo tal vez hoy pudiera tener cáncer y por dentro el cáncer me está carcomiendo y yo no saber que tengo cáncer. Así es el pecado. El pecado va carcomiendo tu vida espiritual. El pecado va carcomiendo tu fuerza, tu energía, tu vigor, tus deseos espirituales, todo, lo va carcomiendo todo. Te va matando lentamente. Ningún ejército aceptaría a una persona con un cáncer terminal o con una enfermedad debilitante para combatir. No los aceptarían. ¿Por qué? Porque está débil, porque está frágil, porque está enfermo, porque no está capacitado. Así ningún cristiano puede ser vencedor. Así ningún cristiano puede pelear esta bendita batalla. No podrá resistir los crueles ataques del enemigo si vive practicando el pecado sin arrepentimiento. Por eso necesitamos vivir autoexaminándonos continuamente y arrepentirnos. Mire, el cristiano vive en carnalidades, el cristiano vive satisfaciendo sus deseos carnales y no sabe que él mismo se está destruyendo a sí mismo. Por eso Dios nos habla: no proveáis para los deseos de la carne. Esta vieja naturaleza que todos tenemos es una naturaleza pecaminosa que le gusta el pecado, que le gusta el placer, que le gusta rebelarse contra Dios. Y muchas veces usted va a experimentar deseos pecaminosos, deseos carnales. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No proveáis para los deseos de la carne. Y para eso necesitamos estar despiertos. Y para eso necesitamos estar fortalecidos en Dios, como lo leímos allá en Efesios 6. El pecado no es juguete, te debilita y te mata. Es como que si nosotros mismos nos pusiéramos explosivos, nos autodestruimos y no nos damos cuenta, porque el enemigo es tan astuto, pone el pecado tan placentero, tan divertido, tan bonito, como que no pasa nada, solo una vez y no te va a pasar nada, nadie se va a enterar, todo está bien. Ay, hermano, el pecado nos destruye, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos va debilitando. Si no nos arrepentimos, nos va debilitando y debilitando. Por eso el enemigo nos tienta y nos incita al pecado. Por eso se llama el tentador, y que el Señor nos reprenda en esta noche. Por eso seamos sobrios y velemos. Despojémonos de toda tiniebla y de todo pecado. Arrepintámonos y volvamos a Dios. El soldado de Cristo no juega con el pecado, huye del pecado. Repito, el soldado de Cristo no juega con el pecado, huye del pecado. La mentira, el chisme, la injusticia, la pornografía,
el adulterio, la fornicación, el robo, la hipocresía, los pleitos, las enemistades, las contiendas, las palabras corrompidas. Todo eso te debilita, todo eso te incapacita para pelear la buena batalla y ser un vencedor. Y si no hay arrepentimiento, puede matarte completamente espiritualmente y llevarte a la condenación eterna. Que Dios nos guarde, amado hermano, que Dios nos ayude a estar despiertos, a ser sobrios, a velar y a entender que nuestro adversario, que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que como dice la Biblia, Él vino para hurtar, matar y destruir. Él quiere hacer estragos en nuestras vidas, Él quiere vernos destruidos, Él quiere vernos deshechos, Él quiere vernos corrompidos, Él quiere vernos apartados de Dios, pero que el Señor nos reprenda. En Cristo hay victoria, pero nosotros también tenemos responsabilidad personal. Fíjese que el propósito de Dios y su plan perfecto es que seamos vencedores. Ese es su propósito, ese es su plan. Sin embargo, muchos cristianos viven debilitados y en derrota espiritual. El enemigo los tiene dominados, oprimidos, desesperados, angustiados, deprimidos, ansiosos. Los va arrastrando y los va encadenando en pecados cada vez mayores. Va ganando terreno en sus vidas y así no vamos a poder vencer. El enemigo ganará la batalla. Y hermano, lo que el diablo quiere es que te vayas a una condenación eterna. No importa cuánto grites, cuánto saltes, no importa cuánto cantes, no importa cuánto prediques, no importa cuánto profetices, no importa qué concepto tenga la demás gente de ti. Si vives practicando el pecado sin arrepentimiento, no podrás vencer, no podrás vencer. Hace unas semanas prediqué, si usted recuerda el mensaje, venciendo gigantes. Por allí lo puede encontrar. Pero ahí vemos a un jovencito llamado David, si se acuerda. Lo vemos fuerte espiritualmente, lo vemos con fe en Dios, lo vemos peleando y venciendo contra Goliat. Pero en el libro de los Salmos, después que David pecó, lo vemos completamente debilitado. Y eso nos puede pasar a nosotros, porque, repito, eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Leamos en el libro de los Salmos, capítulo 32. Aquel David que, como leímos, se enfrentó contra Goliat y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Ahora lo vemos en una situación tan diferente después de haber pecado con Betsabé. Salmo 32, 4. Desde el 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese verdor, ese vigor, esa fortaleza en fe, esas convicciones, todo eso se fue debilitando en su vida. Y después de aquel verdor en su vida espiritual, se volvió en sequedades de verano. Pero David hizo lo sabio. No se conformó a ese estado. Mira el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ay, gloria a Dios, porque en Dios hay misericordia, porque en Dios hay gracia, porque como dice la palabra de Dios, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y es que cuando nos presentamos delante de su presencia, reconociendo nuestra maldad, nuestro pecado, aunque sea muy grande o aunque sea tan pequeñito que tal vez nadie lo puede ver, delante de la presencia de Dios nos debilita. Delante de la presencia de Dios nos lleva a estar enfermos espiritualmente.
brevemente veamos otros dos. Pensemos en Sansón. Creo que todos hemos escuchado la historia de Sansón, un hombre escogido por Dios para pelear batallas, un hombre escogido por Dios para vencer a los enemigos del pueblo de Israel, que son los filisteos. Un hombre que cuando venía el Espíritu Santo sobre él, obtenía una fuerza sobrenatural y salía vencedor. Pero este hombre se confió. Este hombre desobedeció a Dios. Se metió con mujeres con las que no debía meterse, con mujeres impías, con mujeres filisteas. Este hombre debía de ser nazareo. En el Antiguo Testamento, el nazareo era un hombre apartado y consagrado para Dios. Los nazareos, según la ley, no debían cortarse el pelo, porque el pelo largo era la señal de su consagración en ellos. Eso es en el Antiguo Testamento. El propósito de Dios para Sansón era grande, era que fuera vencedor. Pero veamos cómo Sansón jugó con el enemigo, jugó con el pecado. Vamos al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 19. Aquí vemos en este versículo los dos principios de los que hemos hablado en este mensaje: el sueño espiritual y el pecado. Dice, y ella, o sea, Dalila, la mujer filistea, ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ahí estaba Sansón, dormido en las rodillas de la filistea, confiado, tranquilo. Según él no estaba pasando nada. Ese hombre que desde antes de nacer Dios había anunciado que se había levantado como libertador y como vencedor, ahí estaba relajado en las rodillas de Dalila. Y pasó de ser vencedor a ser vencido, versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ay, qué tragedia, hermano, que Dios se aparte de nosotros. Sansón estaba allí, relajado, dormidito, jugando con el pecado, jugando con el enemigo, con los filisteos, y pasó de ser vencedor a ser vencido. Lo vemos que Dios se apartó de él, y es que, mira, hermano, cuando Dios se aparta de nosotros, ahí somos fácil presa del diablo. Ahí podemos caer en los pecados más oscuros y más inmundos que ni siquiera usted y yo nos podemos imaginar. Ahí usted puede caer en estados de depresión, de ansiedad y de todo tipo de tentaciones y toda artimaña del enemigo para destruirnos. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Por eso no juguemos con el enemigo, no juguemos con el pecado. Mira el versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Después de ser el vencedor, vino a ser el vencido. Después de jugar con el enemigo lo hizo a él su juguete. Porque dice en el versículo 25, los filisteos, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Díganme si no es triste ver la condición de Sansón. Qué triste. Después de ser vencedor, después de tener la presencia de Dios en su vida, después de tener la fortaleza de Dios en su vida, después de ver grandes victorias,
verlo como juguete del enemigo, como diversión del enemigo. Y eso hace nuestro enemigo espiritual, que el Señor lo reprenda. ¿Cuánta gente los podemos ver apartados de los caminos de Dios, en una condición tan terrible, tan miserable, viviendo solo, cometiendo errores, viviendo solo en decadencia, viviendo solo tomando malas decisiones y sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones? El diablo los tiene como juguetes. Ay, hermano, es que el diablo, como leíamos la semana pasada, la palabra de Dios en los nombres de él habla que él es el maligno. Es que él de verdad es maligno. Él no está jugando, él no te va a acariciar, él solo te quiere destruir. Y Sansón se descuidó, se durmió, jugó con el pecado y ahora lo vemos en esta condición. Tercer ejemplo, primero David y luego Sansón. Tercer ejemplo lo estamos viendo brevemente, el pueblo de Israel con Josué. Fíjense que Dios había prometido a Josué dar la victoria contra sus enemigos y ellos iban avanzando y obteniendo victorias, avanzando y teniendo victorias. Josué capítulo 1, versículo 5, donde podemos ver la voluntad de Dios para Josué y su pueblo. Si quieren lo leemos juntos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí le estaba dando a entender que siempre sería victorioso. Aquí le estaba dando a entender, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tú vas a vencer siempre. Él sería victorioso. Y hermanos, ellos en los siguientes versículos, en los siguientes capítulos, por ejemplo en el 2, 3, 4, vemos cómo ellos fueron venciendo y vencieron a la gran ciudad de Jericó, una ciudad que tenía grandes muros fortificados. Pero mientras ellos estuvieron en obediencia, mientras ellos estaban en la voluntad de Dios, aquellos grandes muros cayeron y ellos fueron vencedores. Y hermano, así es la vida cristiana. A medida, y lo vamos a ver más adelante, que nos sometemos a la autoridad de Dios, el enemigo está vencido. Pero miren, en Josué capítulo 7, versículo 2, ya habían vencido la gran ciudad de Jericó. Y ahora van a una pequeña ciudad llamada Jai, una ciudad que ni siquiera era un poderoso enemigo como Jericó. Josué 7:2 dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Una ciudad pequeña, una ciudad con poca gente. Ellos hablan y dicen: envía poquitos soldados, porque con poquitos se podía vencer. Pero pasó algo que ellos en ese momento no pudieron entender. Ellos fueron vencidos. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. La derrota había llegado y después de ser un ejército fuerte, vencedor, ahora los vemos con un corazón desfallecido, derrumbado. Estaban derrotados ante aquella pequeña ciudad. Su fortaleza se había ido y ahora eran como agua. La fortaleza se había derretido. ¿Qué había pasado? En ellos reinaba la tristeza y la confusión. Y veamos cómo se encontraba Josué ante la derrota. No entendía qué estaba pasando.
en el Antiguo Testamento, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Todo eso era señal de dolor. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Qué terrible ver a Josué en esa situación. Pero ¿qué pasó? Si Dios había prometido que siempre serían vencedores, ¿qué pasó? Lo que pasó es que había pecado oculto en el pueblo. Mire cuánto nos puede dañar el pecado. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? A veces creemos que solo basta con orar. A veces creemos que solo basta con derramar lágrimas. Dios demanda arrepentimiento y limpieza. Dice: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Leamos juntos el versículo 12. Josué 7:12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Había pecado oculto. Había un hombre llamado Acán. Este hombre había escondido entre sus cosas que no debía tomar. Había pecado oculto. Y hermano, esa es la razón por la que muchas veces el pueblo de Dios vive en derrota. Podemos llorar, podemos saltar, podemos gritar, podemos hacer una cantidad de ritos religiosos. Pero hermano, si estamos en pecado, si practicamos el pecado, aunque nadie lo sepa, aunque esté muy oculto, esa es la razón por la que el enemigo está haciendo estragos en la iglesia, en el pueblo, en las familias. No veamos el pecado como algo simple. ¿Cuánta gente en los templos practicando el pecado? Aún pastores practicando el pecado. Gente viendo pornografía, gente viviendo en pecado, pastores, músicos, cantantes, miembros de la iglesia, pecado en las familias. Por eso hay una decadencia terrible y el diablo ganando ventaja, derribándonos, destruyéndonos, debilitándonos, matándonos espiritualmente. Muchas veces son nuestros descuidos. Cuidado, amado soldado de Cristo, cuidado, despiértate, mantente alerta, apártate del pecado, no juguemos con el pecado, nos destruye. Aquí era un hombre el que había robado, el que había tomado cosas que no debía, cosas del anatema. Anatema quiere decir maldito, cosas que eran malditas. Versículo 12. Si no destruyeres el anatema, o sea, lo maldito, de en medio de vosotros, no estaré más con vosotros. No podrían obtener la victoria. ¿Quieres ser vencedor de verdad? Confiesa tu pecado, apártate de él, destrúyelo de tu vida y humíllate delante de Dios. Este hombre se llamaba Acán, versículo 21. Desde el 20 dice: Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel,
y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Dios había dado orden de todas esas cosas, Él no debía tomarlo. Todo estaba escondido al ojo humano, pero no al ojo de Dios. Hermano, Dios ve lo que pensamos, Dios ve lo que hablamos, lo que vemos, cómo actuamos. Dios nos ve en todo lugar, Dios nos ve de día y de noche, en lo público y en lo privado. Dios nos ve debajo de las chamarras y nos ve en la calle. Dios nos está observando en todo tiempo. Vivimos una época en la que la gente lucha para no ser descubierta. ¿Cuántas aplicaciones hay para que en el celular puedan haber cosas encriptadas? Para que nadie mire los chats o las conversaciones. ¿Por qué? Porque la gente vive practicando el pecado en oculto. Pero Dios nos ve en todo lugar. Pero hermano, ese pecado nos hace inmundos delante de la presencia de Dios, nos aparta y nos separa de Dios y nos hace débiles y frágiles para que el enemigo haga estragos a nuestras vidas. Todo estaba oculto según Acán, pero Dios había visto, Dios estaba viendo. Dios mira cuando dices mentiras, Dios mira cuando piensas mal de los demás. Dios mira cuando permites pensamientos sucios. Dios mira cuando vives en enemistades, cuando ves pornografía, cuando hablas chismes, cuando juzgas. Todo eso Dios lo ve, todo eso te está debilitando. Serás devorado. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mejor humillémonos ante Dios. Mejor volvámonos a Él en arrepentimiento, en humillación, sometiendo nuestra voluntad a su voluntad, nuestros deseos a sus deseos, que Él sea el Señor y dueño de nuestra vida, porque escuche, Él no es nuestro enemigo. Dios siempre quiere el bien para nuestras vidas. Dios quiere nuestro bien en esta tierra y en la eternidad. Él nos ama y nos ama con amor eterno. Por eso vale la pena someternos a Él. Leamos Santiago 4:7. Creo que ya está de memoria, lo sabemos aquí, pero más que saberlo de memoria, es importante que lo hagamos. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es vital en esta lucha espiritual 3 cosas. Someteos pues a Dios, a su voluntad revelada en la palabra. Someternos a Él, renunciar a nosotros mismos, a nuestra voluntad, y mucho menos hacerle caso al diablo y a sus designios o a la vieja naturaleza. Someternos a Dios, no a nuestra carne, no a las pasiones, a Dios. Si Dios dice sí, entonces sí. Si Dios dice que le busquemos, busquémosle. Si Dios dice que nos congreguemos, congreguémonos. Si Dios dice que oremos, oremos. Si Dios dice que renunciemos al pecado, renunciemos. Sometámonos a su voluntad y someteos pues a Dios. Número 2, resistir al diablo. Solo sometidos a su voluntad vamos a poder mantenernos firmes en la fe y en la santidad, resistiendo al enemigo. Y número 3, miren qué promesa: y huirá de vosotros. Este es el estado óptimo de un soldado de Cristo que desea ser vencedor. El texto inicial de Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El pecado te debilita, pero la comunión con Dios te fortalece. En el Salmo 1, tal vez algunos de ustedes lo saben: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este que no practica el pecado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley
se fortalece en Dios, busca a Dios, que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, un árbol verde, vigoroso, fuerte, saludable. Nuestra vida espiritual será fortalecida, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ay, hermano, vale la pena buscar a Dios, vale la pena renunciar al pecado. Comienza a orar, es tiempo de despertar del sueño espiritual. Busquemos a Dios, llenémonos de su presencia, llenémonos de su palabra, congreguémonos, busquemos a Dios con seriedad, démosle el primer lugar en nuestras vidas. No permitamos que las penas o que las distracciones nos absorban nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo. Hermano, es tiempo de buscar a Dios con seriedad. La batalla es seria, la búsqueda de Dios también debe ser seria. Es tiempo de apagar un rato ese celular. Yo le aseguro que no se va a morir si lo apaga una hora, si lo apaga media hora, si pues se pone a orar o a leer la palabra de Dios. Apaguemos un rato la televisión, apartémonos un tiempo del bullicio y comienza a deleitarte en la palabra de Dios. Comienza a orar. Tal vez no vas a orar 2 horas, pero comienza a doblar tu rodilla 5 minutos, clama a Dios. Hermana, yo no tengo que decirle, tienes mucho que decirle. Solo que le diga, Señor, te necesito. Señor, dame fuerzas. Señor, quiero hacerte fiel. Señor, despiértame. Señor, dame deseos. Señor, dame anhelos. Señor, límpiame. Señor, guárdame del autoengaño. Señor, ayúdame a examinarme. Señor, perdóname. Señor, avívame. Cuánto que orar. Necesitamos despertar, ser sobrios, buscarle. Regresemos a Efesios ya para terminar. Efesios 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No te vas a fortalecer con incaparina, te vas a fortalecer en la presencia de Dios. Y esto con mayor énfasis a los que le sirven a Dios, porque van adelante en esta batalla. Y por eso estamos como estamos, porque hoy ni los pastores, hermano, cuanto más las ovejas. La lucha espiritual es invisible, es contra Satanás y sus demonios, pero en Dios está la victoria. Somos más que vencedores en Cristo. La voluntad de Dios es nuestra victoria, pero tenemos responsabilidad personal como soldados de Cristo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Las próximas semanas vamos a hablar de esta armadura espiritual. Pero hermanos, en resumen del mensaje anterior y de hoy, el estado óptimo del soldado de Cristo debe estar bien alimentado y nutrido a través de la palabra y la oración. Debe estar bien ejercitado, también lo vimos la semana pasada, ejercitarnos para la piedad. Debe estar sobrio, despierto, velando, porque dormir en una batalla es mortal y estamos en una batalla espiritual. También vimos, debe despojarse del pecado que lo debilita, lo enferma y lo mata, para vestirse de la armadura de Dios. Fíjese que en Job 17:9 dice, no obstante, o sea, a pesar de todo, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Meditemos en esta noche el estado óptimo del soldado de Cristo. ¿Cuál es nuestro estado hoy como soldados de Cristo? ¿Estaremos en el estado óptimo? Yo creo que en una u otra área nos hace falta a todos.
pero humillémonos delante de Dios, cambiemos de actitudes con su gracia, arrepintámonos en todo aquello que el Espíritu Santo nos hace conciencia y fortalezcámonos en Dios y en el poder de su fuerza, puestos en pie. Que este mensaje nos dé luz en esta batalla espiritual, que podamos aprender de los ejemplos que vimos: David, Sansón, Josué y el pueblo de Israel. El pecado nos convierte, hermanos,